Hola colega, soy Alfredo de Bioanálisis al Día y hoy vamos a ver el recuento de eritrocitos, hematocrito y hemoglobina como indicadores de anemia. Entonces, tenemos que la anemia la definimos como la disminución en la concentración de hemoglobina con respecto a los valores de referencia para la edad, sexo y ubicación geográfica. En definitiva, anemia lo vamos a asociar con hemoglobina y de hecho, la hemoglobina es el parámetro más importante que nosotros medimos dentro de ese hemograma, hematología completa o biometría hemática, según como lo llamen en tu país. La hemoglobina es el marcador más importante que tenemos ahí porque es un marcador que nos dice cómo está la oxigenación de ese individuo. Pero existen otras maneras de ver hemoglobina o existieron otras maneras de ver hemoglobina con otros marcadores de laboratorio. Quizás la manera más sencilla de ver la anemia también puede ser contando el número de glóbulos rojos o eritrocitos. Nosotros en el laboratorio, y es el enfoque que le estamos dando aquí, tenemos dos metodologías para contar los eritrocitos. Tenemos un método manual, el cual tiene un coeficiente de variación extremadamente elevado del 40-50%. Eso quiere decir que esa medición no es para nada confiable. Por tal, esa medición manual no tiene ningún valor clínico, ningún valor diagnóstico y es inadecuado realizarla. A mí ni siquiera me la enseñaron cuando yo estudié bioanálisis. Esto tiene muchísimos años que no se recomienda, que este método no es para nada válido. Entonces, no podríamos definir anemia en base al número de eritrocitos porque no tenemos una manera de hacerlo manual. Sí lo podemos hacer de manera automatizada. Y se mide de manera extremadamente confiable. Otra de las cosas que estamos haciendo aquí es que nosotros estamos contando el contenedor de hemoglobina. El glóbulo rojo es un contenedor de hemoglobina y la hemoglobina es realmente la proteína que se encarga de transportar ese oxígeno hacia los tejidos. Entonces, aquí no estamos midiendo directamente a esa proteína encargada, estamos midiendo a su contenedor. Entonces, no es una medición tan directa y eso es importante también tenerlo en cuenta. Pero desde el punto de vista del laboratorio, el principal problema es que no lo podemos hacer de manera manual. No podemos contar los glóbulos rojos de manera manual. No hay manera de hacerlo. El otro parámetro bajo el cual se puede definir anemia y resulta también bastante satisfactorio es a partir del hematocrito, que es justamente esta relación entre lo que sería esa masa de eritrocitos. Y para ello tenemos dos metodologías. Una metodología manual, que es el método del microhematocrito, una metodología muy sencilla, muy fácil de realizar, muy visual. Y también tenemos metodologías automatizadas, que en todos los casos se trata de un cálculo. Se obtiene a partir del BCM y del número de eritrocitos, los cuales son parámetros que son directamente contados por los instrumentos. Aquí en el canal hay una serie sobre automatización de la hematología, también te lo voy a dejar abajo en la descripción y a lo mejor le pongo por aquí una etiqueta. ¿Qué pasa con esto? Que bueno, tenemos dos métodos que efectivamente miden ese hematocrito, pero tenemos un método que es directo y el otro es un método indirecto. Otro de lo que tenemos que tener en cuenta aquí es que aquí se está midiendo la masa de esos eritrocitos. No estamos midiendo directamente a ese transportador. Y finalmente podemos medir la hemoglobina, que es lo que vamos a encontrar en la mayor parte de la literatura. La hemoglobina es efectivamente el transportador del oxígeno. Aquí hay una representación relativamente mala de lo que sería la hemoglobina con sus dos unidades, dos cadenas alfa, dos cadenas beta. Aquí están los grupos hemo y aquí es donde está el hierro y ahí es donde efectivamente se une entonces el oxígeno. Desde el punto de vista del laboratorio, la hemoglobina es relevante. ¿Por qué? Porque es una medición directa. Es una medición directa sobre esa hemoglobina. Generalmente se transforma a un compuesto estable que puede ser la cianomethemoglobina o la sulfohemoglobina. Son los dos principales metodologías que se emplean hoy en día, sobre todo la sulfohemoglobina en las mediciones automatizadas, y la cual es una medición espectrofotométrica que nosotros podemos calibrar y que existen
esos calibradores que son estándares trazados al estándar de la OMS, con lo cual podemos brindar entonces trazabilidad de esas mediciones. Y también esta metodología ofrece algo que, por ejemplo, aquí no tenemos, aquí sí lo podemos tener en automatizado, que es materiales de control para realizar el control interno, para realizar el control externo, con los cuales podemos obtener el error aleatorio, el error sistemático, obtener el error total, calcular el valor sigma, incluso podemos obtener la incertidumbre. Entonces, desde el punto de vista del laboratorio, tenemos una medición que es superior a las otras y bajo la cual nosotros vamos a definir la anemia. Tenemos una medición que es directa, que se puede hacer de manera manual o automatizada. Aquí no la podemos hacer de manera manual. Aquí se trata de una medición indirecta y que tiene un calibrador trazado a la OMS, con lo cual se permite esa armonización de los resultados. Es decir, que no importa dónde el paciente vaya, vamos a tener unos resultados que son comparables. Y por supuesto tenemos medidas de control, tanto interno como externo. Y podemos obtener indicadores de calidad a partir del error total o de la métrica sigma o de la incertidumbre, lo que tú quieras calcular en tu laboratorio. Y por supuesto estamos midiendo a esa proteína transportadora. Directamente estamos midiendo la proteína transportadora. Entonces, dentro del laboratorio, el mejor parámetro y el parámetro que nos va a definir, esta es la razón por la cual la hemoglobina define a esa anemia. Generalmente cuando se disminuye la hemoglobina, se disminuye el número de glóbulos rojos y se disminuye el hematocrito. Pero ojo, esto no siempre es así. Tenemos situaciones, por ejemplo, donde si los glóbulos rojos tienen un volumen muy grande, entonces el hematocrito a lo mejor no está tan bajo como debería de estarlo. Y esto puede suceder. Es raro, pero puede suceder. Y por ejemplo, hay otras situaciones, hay un cierto grupo de anemias, unas talasemias heterocigotas, en las cuales el número de eritrocitos incluso puede estar aumentado. Claro, vamos a tener unos glóbulos rojos que son microcíticos hipocrómicos. Al final de cuentas, incluso en condiciones fisiopatológicas, la hemoglobina resulta ser el mejor marcador para definir la anemia. Y esto es sumamente importante tenerlo en cuenta y por eso es que esta hemoglobina es el marcador de anemia. Y esto fue parte de nuestro en vivo, anemia, laboratorio y clasificación.